Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gustan este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar esta corona de cumpleaños. Como no podía ser de otra manera y para festejarlo por todo lo alto, mi hijo cumple 2 años y le he hecho esta preciosa corona de tela. Es muy sencillita de hacer. Os voy a dejar en la cajita de información tanto el molde a la corona como el molde a los numeritos, por si acaso vuestro hijo o vuestra hija en vez de 2 años pues cumple 3 o 4 o los que sean, pues que tengáis ya los moldes de los numeritos. Y pues bueno, pues os voy a explicar el paso a paso de cómo se hace. Así que nada, si queréis verlo, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y para el vídeo de hoy vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar una tela, que yo he cogido esta tela de aquí tan chula y que tiene así estas ovejitas tan bonitas. Es una tela de piqué y bueno, pues es una tela un poquito gordita y que me va a servir bastante para que asiente bien la corona. Luego vamos a necesitar este tipo de entretela. Yo utilizo esta que compré en Teddy y es una entretela que lleva así como, no sé si lo vais a poder ver, unos puntitos que son de pegamento. Entonces esto sirve para pegarlo en la tela y que quede bien firme. Luego, ¿qué más? Vamos a necesitar este tipo de cinta que se llama ondulina o piculina o como lo queráis llamar, y es una cinta que hace así este tipo de ondas y esto va a servir para la decoración. Y luego, por último, voy a utilizar este tipo de pomponcitos que los voy a poner en la corona, en la parte de arriba. Entonces, pues nada, una vez visto los materiales, por cierto, se me olvidaba, también os voy a dejar estas plantillas que también las vamos a utilizar. Bueno, estos son los números de la corona para poner los años del niño o la niña, los años que cumplan, pues recortáis en fieltro, en una plancha de fieltro o goma eva y lo podéis pegar. Y luego pues este tipo de plantilla, que es la plantilla de la corona. Todo esto os lo voy a dejar en la cajita de información para que os lo descarguéis gratuitamente, ¿vale? Entonces, pues nada, una vez enseñado todo, ahora sí, vamos con el paso a paso. Bueno, y lo primero que vamos a hacer va a ser presentar la plantilla en nuestra tela. Así que yo la voy a doblar así, porque esto es una plantilla que representa la mitad de la corona, ¿vale? Entonces, doblo la tela a la mitad, siempre fijaros bien en cómo va el dibujo. Si tiene así un dibujo que tiene que ir, en este caso con las ovejas hacia arriba, pues yo sé que la corona esto queda hacia arriba, con lo cual lo voy a tener que poner así. Yo, por aprovechar la tela, voy a doblarlo un poco más y así lo dejo al bordecito. Así que pues nada, voy a presentar la tela, voy a cogerla con unos alfileres y la voy a recortar. Y ya la tengo recortadita. Esto, una vez que le quitemos los alfileres y lo abramos, pues este va a ser el largo de nuestra corona. Muchos y muchas me habéis preguntado cómo calcular cuánto debe de medir la corona. Pues es muy sencillo. Yo aquí os he dado unas medidas de una corona como para un niño de 2 años. Yo lo que he hecho ha sido medir el contorno de la cabeza del niño, que en este caso si da 52 centímetros, pues 52 centímetros tiene que tener esto. Y como habéis visto, yo he hecho la plantilla a la mitad, porque lógicamente no tengo un folio de 52 centímetros. Entonces pues lo he hecho a la mitad, lo he dividido entre 2 y lo que me ha dado ha sido lo que he calculado de la plantilla. Luego habéis visto que lo he recortado, pero he dejado un margen. Este margen lo he dejado porque es donde va a ir después la costura, lógicamente. Entonces, yo os voy a dejar la plantilla, pero tenéis que dejar un margen
como de 1 centímetro para después poder hacer la costura. Entonces nada, como esta que habéis visto, voy a cortar otra exactamente igual, porque me va a hacer falta una para la parte de fuera y otra para la parte de dentro. Entonces nada, la corto y vuelvo con vosotros. Bueno, y ya tengo mis 2 telas de la corona cortadas. A la hora de cortar hay que enfrentarlas, con lo cual tener un poco en cuenta eso, que una la tenéis que cortar así y la otra la tenéis que cortar del revés, porque luego las vamos a enfrentar una con otra. Lo siguiente que vamos a hacer, yo voy a coger esta, voy a coger mi entretela que tiene el pegamento y por el lado del pegamento, donde están los puntitos, voy a poner la tela así, la voy a coger con unos alfileres, la voy a marcar y luego la voy a cortar 1 centímetro menos para que me quede justo para hacer lo que es la costura. Así que pues nada, voy a bajar esto así un poquito. No sé si me da si la corto así. No, es pequeña, la voy a cortar así, la voy a marcar con alfileres, lo que os comento, y luego pues la voy a cortar un poquito menos, lo que es, la voy a marcar y luego la voy a cortar un poquito, 1 centímetro menos. Bueno, y ya la tengo aquí, que después la voy a pegar así. La he marcado un poquito más pequeña, bueno, de aquí voy a cortar un trozo, para después poder hacer la costura justo en el bordecito, ¿vale? Y dejar lo que es ese centímetro, medio centímetro de costura. Así que nada, lo siguiente que voy a hacer, aquí también necesito cortar otro poco, va a ser coger la plancha y pasarla por la plancha para que se queden los puntitos pegados a la tela. Y una vez que esté ya todo planchadito, pues nada, os vuelvo con vosotros y os enseño el siguiente paso cuál es. Bien, y ya he cosido la entretela a la tela decorada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser enfrentarlas, lo que os he comentado antes, enfrentar derecho con derecho los dibujos, así, y lo que voy a hacer va a ser una costura por el bordecito de la entretela, dejando un trocito aquí abierto para después poder dar la vuelta al proyecto. Así que nada, vamos con la máquina de coser y vamos a coser todos los piquitos y todo, y recordar que hay que dejar un trocito abierto. Así que nada, nos vamos a la máquina de coser. Bueno, y ya vengo con la corona cosida, voy a quitar los alfileres, así, y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar un poquito el excedente de las esquinas para que a la hora de doblar no me quede mucha tela, sin llegar a la costura. Vamos a quitar estas esquinitas de aquí arriba sin llegar a la costura. Rebajamos un poquito así de tela, incluso si necesitamos recortar un poquito, pues recortamos, que no pasa nada, que esto ya está bien cosidito. Así recortamos el excedente. Más que nada luego a la hora de dar la vuelta, pues no va a quedar mucha tela. Y voy a hacer también unos piquetes aquí en el interior, así,
también sin llegar a la costura, así, ¿veis? Sin llegar a la costura, así, unos piquetitos, para que luego a la hora de abrir también me cueste menos. Vale, y una vez que ya hemos recortado el excedente de tela y hemos hecho los cortes aquí, lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta al proyecto por la ranurita que hemos dejado antes. Así que nada, me voy a ir dando la vuelta poco a poco. Vale, y así es como nos va a quedar una vez dada la vuelta. Habrá que plancharla, ¿eh? No os preocupéis que no se va a quedar así de arrugada. Y lo que sí que hay que hacer ahora es coser este poquito de aquí. Yo antes de coserlo hago una cosa. Cojo mi ondulina, que os la voy a enseñar ahora. Cojo un trozo de mi ondulina, a ver si la puedo abrir. Tiene aquí un nudito por aquí. Y lo que hago es cortar un trocito para ponerlo aquí en este extremo como decoración. Así que voy a cortar un trocito más o menos así. Y ya aprovecho y a la par coso este trocito de aquí. Coso mi ondulina aquí y voy a hacer una costura todo alrededor de la corona en color marroncito, con hilo marrón, que la verdad es que va a quedar muy bien asentada la corona y va a quedar como planchadita, como estiradita. Así que nos vamos a la máquina de coser a coser todo el borde de la corona y a coser nuestra ondulina también a la corona, aquí a la parte de abajo. Entonces nada, nos vamos de nuevo a la máquina de coser. Bueno, y ya habéis visto que he cosido todo el borde de la corona y luego he cosido la piculina aquí abajo a modo de adorno. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es con aguja e hilo ir cosiendo un pomponcito en cada esquinita. Así que esto lo voy a coser a mano. También lo podéis pegar con silicona, pero a mí a mano me gusta más. Así que nada, me voy a poner con ello y los voy a coser todos.
Bueno, y ya vengo con mi coronita, con sus pomponcitos puestos, su piculina, todo rematadito. Y ahora lo que vamos a hacer es el numerito de aquí. Para ello, yo os voy a dejar esta plantilla en la cajita de información para que podáis descargar y podáis recortar el número que queráis. Yo, en este caso, como mi hijo cumple este año 2 añitos, pues voy a recortar el número 2 y una vez que lo recorte, lo voy a pasar a esta planchita de fieltro, lo voy a marcar y lo voy a recortar para que se forme el número 2. Así que nada, me pongo con ello. Vale, y ya tengo mi número 2 recortadito, que es el que voy a poner aquí. Quizá lo voy a hacer un poquito más pequeño de aquí abajo, porque parece un poco grande. Lo voy a hacer así un poquito más estrechito. De aquí también. Voy a cortar así un poquito más para hacerlo un poquito más estrechito. Perfecto. Y ya con ayuda de la pistola caliente lo voy a pegar y después en la parte de atrás le voy a poner este velcro adhesivo para después poder cerrar mi corona. Así que nada, pego esto y cuando ya lo tenga todo hecho, vuelvo y os enseño el resultado final. Bueno, y ya vengo con los trocitos de velcro pegados y el número 2. Al final lo he hecho un poquito, el 2 un poquito más pequeño y le he puesto este circulito así en color carne de fieltro porque en el fondo no se apreciaba mucho con los dibujos y así se ve un poquito mejor. Entonces, pues nada, ya tengo la corona preparada para el cumpleaños de mi pequeñín. Espero que os haya gustado, no olvidéis compartir si es así y nada, chicos y chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!